Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad quisiera hablarles de la prueba en materia tributaria y de su importancia en el entorno de crisis económica que se avecina para la generalidad de los contribuyentes con ocasión de la pandemia COVID-19. Se ha hablado insistentemente de los efectos económicos, sociales, políticos, familiares, educativos, laborales, entre muchos otros del COVID-19. Y el tema tributario no ha sido la excepción. Nadie puede dudar que estamos frente a una situación catastrófica que ha puesto al mundo en jaque y que ha dejado en evidencia la enorme vulnerabilidad de la raza humana. No es necesario abundar más en el hecho incontrovertible de que la pandemia COVID-19 es un hecho ajeno a la voluntad de los sujetos pasivos de la imposición. Es un hecho sobrevenido, imprevisto e insuperable para estos, que en algunos casos imposibilitará eh, eh, el cumplimiento de deberes formales y obligaciones tributarias. En otros casos hará ese cumplimiento extremadamente difícil al punto de violar derechos y garantías constitucionales de los sujetos pasivos de la imposición, y en otros simplemente hará que el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias sea más difícil. Pero, ¿qué va a pasar en los dos primeros casos, cuando haya un incumplimiento o un retraso en el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales tributarios? Como también hemos explicado, el ordenamiento jurídico reacciona de dos formas frente a esta situación. De un lado, imponiendo sanciones, y del otro, exigiendo el pago de una indemnización forfetaria preestablecida, pues, por el daño patrimonial causado al fisco, que se resuelve en la liquidación de intereses moratorios. ¿Qué podemos alegar? Hemos hablado también de que frente a esta situación hay varios posibles alegatos. Se ha dicho, por ejemplo, que desde que se decretó el estado de alarma, ningún plazo para cumplir obligaciones y deberes formales tributarios ha corrido por aplicación del parágrafo único del artículo 10 del Código Orgánico Tributario, porque se trata de días que no son hábiles a los fines de la declaración y pago de obligaciones tributarias, porque las oficinas bancarias no están abiertas al público, como lo ha ordenado la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en la resolución 2415. Esta es una tesis en la que coincidimos todos los asesores fiscales. En segundo lugar, se ha dicho que el contribuyente no está obligado a cumplir ninguna actuación frente a la administración tributaria, incluyendo el cumplimiento de deberes formales y obligaciones tributarias, sino en días y horas hábiles conforme al artículo 162 del Código Orgánico Tributario, y todos los días transcurridos desde que las oficinas bancarias no están abiertas al público no son hábiles a los fines de la declaración y pago de las obligaciones tributarias. Se ha dicho también que por aplicación de la disposición transitoria sexta del decreto de emergencia del 13 de marzo de 2020 y su prórroga del 12 de abril, se entiende que todos los procedimientos administrativos, incluyendo los de determinación de oficio y autodeterminación de la obligación tributaria, se encuentran suspendidos. Y finalmente se ha dicho que por aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica de los Estados de Sección está suspendida la aplicación de todas las normas que sean incompatibles con el estado de sección, eh, estado de sección, concretamente el estado de alarma, tales como aquellas que contemplan el cumplimiento de obligaciones y deberes formales tributarios, que se ven impedidos por la obligación de confinamiento, la suspensión de actividades económicas, las restricciones a la circulación, etcétera, etcétera. Estos cuatro alegatos, todos ellos son argumentos de derecho y por lo tanto no requieren prueba alguna. Su operatividad va a depender naturalmente de que la administración tributaria, en su caso el juez contencioso tributario o juez constitucional, según la acción que se intente, coincida con estas interpretaciones de las normas aplicables. Desde nuestro punto de vista, todas estas interpretaciones son acertadas. Pero el problema del que queremos hablar ahora es otro. Y para afrontar el mismo, estos argumentos desafortunadamente no sirven. Nos referimos a la situación económica que se avecina y que va a suponer que la recaudación de ciertos tributos sea radicalmente violatoria de la Constitución. Ese va a ser el caso, por ejemplo, y sin pretender hacer una enumeración de carácter limitativo, como decía, ese va a ser el caso, por ejemplo, del impuesto
a los grandes patrimonios, un impuesto sumamente criticado en todas partes, pero especialmente criticado cuando se aplica a personas jurídicas, porque a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, las personas naturales, la acumulación de un patrimonio de alguna manera es un índice, aunque sea indirecto, de capacidad económica, pero ese no necesariamente es el caso de una persona jurídica, de una empresa, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de activos, pero que está paralizada, o que tiene una gran cantidad de activos, pero que está trabajando al 20% de su capacidad productiva. Entonces esa es una empresa que no está generando riqueza alguna, que muy probablemente está en una situación de pérdida, que sin embargo tiene que pagar este impuesto al patrimonio. Por eso es que este impuesto al patrimonio no se aplica en la mayoría de los países. En los países donde se aplica a las personas naturales o físicas que poseen grandes riquezas, pero no a las personas jurídicas, no a las empresas, porque es un tributo altamente antieconómico que desestimula la actividad productiva y sobre todo el crecimiento y la inversión en las empresas. Ese es un tributo que ahora, después de esta terrible situación de la pandemia COVID-19, va a ser violatorio del derecho de que las personas contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, y por supuesto se va a convertir en un tributo confiscatorio, pero además va a dificultar el ejercicio de la garantía de la libertad económica. También ese va a ser el caso, por ejemplo, del régimen de anticipos de impuestos sobre la renta, donde se va a estar anticipando un tributo que muy probablemente no se va a causar, con lo cual el tributo se va a convertir en confiscatorio. Y ese podría ser el caso también, por ejemplo, de las contribuciones parafiscales, que no se dimensionan de acuerdo con los ingresos de la empresa, sino, por ejemplo, de acuerdo con el número de trabajadores, ¿no? Entonces, la tenencia de un número de trabajadores en un país donde hay una movilidad laboral, sinceramente, no es ninguna manifestación de capacidad de contribuir. Entonces, en todos estos casos va a ser necesario argumentar y demostrar que la aplicación de estos tributos como consecuencia de la pandemia COVID-19, el estado de alarma y el resto de las medidas y efectos colaterales que todo esto trae consigo, violan el derecho a contribuir, teniendo como límite la capacidad económica individual, de acuerdo con lo que establece el artículo 316 de la Constitución. Tienen además efectos confiscatorios prohibidos por el artículo 317 de la Constitución, y finalmente conculcan la garantía de la libertad económica también prevista en la Constitución. Pero la pregunta ¿es suficiente alegar el caso fortuito y la fuerza mayor que derivan de este evento extraordinario para simplemente liberarse del cumplimiento de esas obligaciones, o sustentar, por ejemplo, una acción de nulidad por inconstitucionalidad, una solicitud de desaplicación por control difuso de la constitucionalidad, un amparo constitucional, etcétera, etcétera? La pandemia COVID-19 es un hecho notorio, pero más allá de eso se ha convertido en Venezuela en un estado de alarma, es decir, en un régimen jurídico especial que está integrado por la ley sobre los estados de excepción, el decreto de estado de alarma y su prórroga, y las medidas que han sido dictadas con ocasión de este decreto de alarma. Por lo tanto, estamos frente a una situación que no requiere ninguna clase de prueba, porque es una regulación legal y el derecho no es objeto de prueba. Por su parte, ciertos trastornos generalizados que ha provocado la pandemia COVID-19 pueden considerarse también hechos notorios, y ustedes saben que los hechos notorios son hechos que con seguridad son conocidos por todo el mundo o por un gran número de personas, bien porque son generalmente perceptibles por todos, o bien porque su existencia consta a todos debido a la gran difusión que han alcanzado en los medios de comunicación, que justamente es el caso del COVID-19 y todos los trastornos
colaterales que ha provocado esta pandemia. Entonces, estos hechos están todos excluidos de prueba según el principio general establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que es el derecho común en materia probatoria. Ahora bien, si una persona alega que estos eventos extraordinarios y las consecuencias económicas derivadas de los mismos le imposibilitan cumplir con el pago de ciertos tributos, resulta que lamentablemente pareciera no ser suficiente argumentar solamente eso, ¿no? Y veamos por qué. No hay duda que estos eventos constituyen caso fortuito y fuerza mayor según la teoría que se asuma de si esto es un hecho del hombre o de la naturaleza. Pero dentro de la estructura de estas eximentes, que el caso fortuito y la fuerza mayor forman parte del género de las causas extrañas no imputables, bueno, dentro de la estructura de las causas extrañas no imputables hay tres elementos fundamentales. En primer lugar, un impedimento que está más allá del control de la persona, es decir, que es ajeno a su voluntad. En segundo lugar, este impedimento es imprevisible en el sentido de que la persona no podía de ninguna manera preverlo ni prepararse para su ocurrencia. Y en tercer lugar, las consecuencias y efectos de este impedimento no pueden ser evitadas y no pueden ser superadas. En el caso de COVID-19, las dos primeras circunstancias, digamos que no tienen ningún problema, es decir, la pandemia y todo lo que ha ocurrido a partir de ella son eventos ajenos a la voluntad de las personas y que además son imprevisibles. Eso no requiere ninguna prueba porque ambas cosas pueden calificarse simple y llanamente como hechos notorios y sin duda alguna lo son. Nadie puede alegar que una persona tiene el control sobre una pandemia o que pudo preverla. Eso sinceramente es un absurdo. El problema está realmente en el tercer elemento del caso fortuito de la fuerza mayor, es decir, es necesario demostrar que la pandemia COVID-19 y todo lo ocurrido a partir de ella ha provocado unos efectos económicos concretos en el sujeto pasivo que no pudieron ser evitados y que una vez ocurridos no pueden ser superados. Y que conducen a que en el caso concreto se conculque el derecho de la persona a ejercer la actividad económica de su preferencia, se viola su derecho a contribuir según su capacidad económica y se transgrede además la prohibición de que los tributos no pueden tener un efecto confiscatorio. Es aquí donde es preciso examinar las circunstancias que rodean cada caso en particular y donde es necesario probar. Y para probar hay que entender muy bien qué es exactamente lo que hay que probar, cuáles son las pruebas pertinentes y conducentes en cada caso, cómo deben aportarse esas pruebas al procedimiento o al proceso según sea el caso, y cuáles son los elementos de convicción que pueden extraerse de las pruebas promovidas y evacuadas en cada caso. Y aquí este es un punto donde la pericia del abogado que se encarga del asunto es realmente determinante. Es muy difícil establecer una regla general que sirva para todos los casos porque las circunstancias de hecho van a variar de un sujeto pasivo a otro, pero en cuanto al primer elemento al que me referí, es decir, qué es exactamente lo que hay que probar, puede decirse de manera muy genérica que es preciso demostrar los efectos económicos concretos de la pandemia COVID-19, tanto desde el punto de vista estático como desde el punto de vista dinámico, es decir, cómo ha sido afectado el patrimonio y la actividad actual del sujeto pasivo en este momento y cómo se proyectan en el futuro sus resultados económicos, cuál va a ser el devenir económico de esa persona, cosa que perfectamente se puede proyectar, al menos digamos de una manera estimatoria o aproximada, ¿no? De hecho, quienes se ocupan de hacer esas proyecciones, que son los economistas
y los contadores fundamentalmente ya están trabajando en eso. Acabo de ver una información que estaba circulando la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, donde ya ellos están trabajando en cómo debe documentarse en los estados financieros todo lo que está ocurriendo de acuerdo con la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, es decir, las orientaciones que deben seguirse para reflejar esta situación excepcional que está ocurriendo. Fíjense ustedes, si el tema probatorio tiene relevancia aquí, que ya hay una cantidad de organismos preocupándose de cómo se va a dejar constancia de todo esto que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Recuérdense que ya dijimos que hay dos cosas que no es necesario probar porque son restricciones o circunstancias notorias que derivan del estado de alarma o que provienen de regulaciones derivadas del mismo. Pero sí debe probarse definitivamente el perjuicio económico concreto sufrido por el sujeto pasivo. ¿Cuáles son las pruebas pertinentes y conducentes a tales fines? Cuando me refiero, para los que no son abogados, pues cuando me refiero a pruebas pertinentes y conducentes, las pruebas pertinentes son las que tienen relación directa con lo que se está discutiendo en el proceso, que tienen una relación de pertinencia justamente, que se relacionan con lo que se está discutiendo, que están vinculadas con lo que se está discutiendo. Y la conducencia es la capacidad del medio probatorio utilizado o de la prueba para llevar la convicción a quien tiene que tomar la decisión, ¿no? Lo primero que tenemos que decir aquí con respecto a las pruebas es que en nuestro sistema jurídico rige el principio de la libertad de prueba. Es decir, pueden promoverse y evacuarse todo en el procedimiento administrativo y en el proceso tributario, todas las pruebas que no sean ilegales, o sea, específicamente prohibidas por una norma, que se obtengan legítimamente, es decir, que no se hayan obtenido con violación de derechos y garantías constitucionales o con violación de alguna ley, y que sean pertinentes y conducentes, que ya acabo de explicar de qué se trata eso, ¿no? Este principio surge en primer lugar del derecho constitucional a la prueba, que es uno de los derechos en los que se descompone la garantía del debido proceso de acuerdo con el artículo 49.1 de la Constitución, pero además este principio deriva específicamente de lo dispuesto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que repito es el derecho común en materia de pruebas, el cual dispone que las partes pueden valerse de cualquier medio de prueba que no esté prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Y en el ámbito específico tributario, este principio está específicamente recogido en los artículos 166 y 296 del Código Orgánico Tributario. Por otro lado, no debe olvidarse que en materia tributaria rige otro principio muy importante, que es que tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso tributario es necesario determinar la verdad de los hechos por encima de las apariencias, la verdad verdadera por encima de la verdad formal o procesal, ¿no? Por lo que respecta a las pruebas que serían pertinentes y conducentes para demostrar los efectos económicos concretos de la pandemia COVID-19, podemos mencionar, sin que yo sea una enumeración limitativa, los documentos con relevancia tributaria, de los cuales puede constatarse la situación económica comprometida de las personas y los efectos devastadores que en ellas ha tenido y va a tener en el corto y mediano plazo y tal vez en el largo plazo la pandemia COVID-19. Estos documentos son fundamentalmente los libros contables y sus comprobantes, los estados financieros auditados, los estados financieros proyectados, dictámenes de auditoría, declaraciones con fines impositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los documentos que tienen, como decimos, relevancia a los fines tributarios, ¿no? Por aquello de la pertinencia. Luego, las experticias contables que permiten traducir la información financiera del sujeto pasivo
para su mejor evaluación por la administración o el juez, según el caso, porque recuérdense que el juez o el funcionario que decide un asunto tributario no es un contador público, no es un economista, es un abogado. Entonces esta información financiera hay que traducirla y ponerla en un lenguaje inteligible para un abogado, ¿no? Los testimonios periciales, a través de los cuales un experto calificado puede evaluar la situación económica actual y proyectada de un sujeto pasivo y demostrar el efecto confiscatorio que va a tener el pago de ciertos tributos y la potencialidad de que el cumplimiento de ciertas obligaciones haga imposible o ponga fin a la actividad económica del sujeto. La prueba de informes, por ejemplo, que es una prueba que permite requerir información sobre hechos que constan en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles, mercantiles, instituciones similares, etc. La prueba de indicios, que es una prueba muy importante. No es plena prueba, pero es una prueba muy importante. En este caso, por ejemplo, existen múltiples estudios elaborados por expertos y por instituciones públicas y privadas, incluyendo entes internacionales y multilaterales que han analizado en profundidad los efectos económicos catastróficos de COVID-19, incluso dividiéndolos por segmentos de la economía. Y bueno, como les acabo de mencionar, la Federación Internacional de Contadores ya está emitiendo recomendaciones de cómo deben reflejarse los efectos económicos de la pandemia COVID-19 en los estados financieros, atendiendo a las normas internacionales de contabilidad. También hay mucha información sobre medidas de alivio tributario que han adoptado numerosos países para evitar los efectos confiscatorios y destructivos que podría tener la tributación en estos momentos. Toda esta información puede incorporarse al proceso tal cual como está, disponible como está. Es una información pública. Es una información que no está dirigida a ninguna de las partes del proceso, pero es una información que a través de la prueba indiciaria puede contribuir a formar la convicción del órgano decisor. Esta prueba de indicio, de acuerdo con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que repito es el derecho común en esta materia, deben ser evaluados en su conjunto, teniendo en cuenta su gravedad, su peso, su importancia, su concordancia y su convergencia, que aquí sin duda alguna la va a haber, porque no creo que salga ningún economista en el mundo diciendo no, con esto del COVID-19 no va a pasar absolutamente nada y de aquí vamos a salir todos pues fortalecidos desde el punto de vista económico, ¿no? Eso sí, los indicios, como ustedes saben, tienen una estructura particular, es decir, usted tiene un hecho probado que es la pandemia COVID-19, que es un hecho probado porque justamente es un hecho notorio, y a partir de ese hecho probado se va a inducir un hecho que es desconocido, que es justamente el efecto económico que provoca esta pandemia en una situación concreta, y esto se hace a través de un juicio lógico crítico basado fundamentalmente en las llamadas máximas de experiencia, ¿no? Ahora, ¿cómo deben aportarse estas pruebas al proceso? Bueno, las pruebas legales o nominadas, es decir, las reguladas en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Comercio, en el Código Orgánico Procesal Penal, tienen sus reglas específicas de promoción y evacuación y perfectamente descritas en la ley, mientras que las pruebas libres o innominadas no tienen reglas específicas de promoción y evacuación, y entonces se les aplica por analogía las disposiciones relativas a los medios probatorios que sean más parecidos, que sean semejantes, de acuerdo con lo que establecen al respecto los artículos 300 y 395 del Código de Procedimiento Civil.
Y por último, pero tal vez lo más importante, ¿cuáles son los elementos de convicción que pueden extraerse de estas pruebas, ¿no? Obviamente eso dependerá de cada caso en particular, pero sin duda es una tarea superlativamente importante porque solo una estrategia probatoria bien diseñada produce la necesaria convicción en el órgano encargado de decidir. Abstracción hecha, por supuesto, de que quienes decidan no lo hagan conforme a derecho, sino en base a otro tipo de consideraciones, pero yo no me voy a meter con eso aquí, ¿no? Me gustaría presentar algunos ejemplos de pruebas que podrían ser pertinentes y conducentes para demostrar los efectos económicos adversos del COVID-19 en un caso concreto, para que ustedes puedan apreciar la dificultad y los importantes desafíos que representa el tema probatorio, ¿no? El tema probatorio no es un tema que se debe tomar a la ligera, ni es un tema del que todo el mundo puede opinar ni manejar, ¿no? Como toda especialidad, pues todas las cosas tienen su especialización y bueno, pues zapatero a sus zapatos, como se dice vulgarmente, ¿no? El derecho probatorio, digo, pues es extremadamente complejo y por eso vamos a necesitar varias sesiones para yo ir un poco explicando cada una de las pruebas que yo entiendo pueden ser eh, pertinentes y conducentes para demostrar los efectos económicos devastadores ahora y en el mediano, corto y mediano plazo, y tal vez en el largo plazo, de la pandemia COVID-19. En esta oportunidad me voy a referir a un medio de prueba en particular, o mejor dicho, a una prueba en particular y a los medios a través de los cuales esa prueba puede llegar al procedimiento o al proceso. Se trata de la contabilidad. Yo no voy a estar dando definiciones aquí de la contabilidad porque yo no soy contador, simplemente voy a dar un concepto pues muy sencillo y muy general. Vamos a asumir que la contabilidad es el registro ordenado de los movimientos económicos y financieros de una entidad a través de la unidad básica de registro, que es la denominada cuenta, ¿no? El propósito de la contabilidad pues es ofrecer información razonada en base a criterios técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o público en fechas y periodos determinados, ¿no? Desde el punto de vista probatorio, la contabilidad, o más concretamente los libros contables, son un tipo de documento, pero un documento muy particular. Los libros contables, según el Código de Comercio, son los libros obligatorios de mayor, diario e inventario, y los no obligatorios, que son los libros auxiliares. Estos libros, de acuerdo con la ley, deben ser llenados cumpliendo estrictamente las formalidades establecidas en los artículos 32 y siguientes del Código de Comercio, pero además, de conformidad con los artículos 155.1 y 88 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los contribuyentes están obligados a llevar en forma ordenada y ajustados a principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela los libros y registros exigidos por las leyes, de manera que constituyan medios integrados de control y comprobación de todos sus bienes activos, pasivos, muebles, inmuebles, corporales, incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que se declara, ¿no? Eso último es lo que dice la Ley de Impuestos sobre la Renta. Están obligados también a exhibirlo a los funcionarios fiscales competentes y a adoptar normas expresas de contabilidad que con ese fin se establezcan, ¿no? Además, se establece en la norma que las anotaciones o asientos, en este caso en el artículo 88 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que las anotaciones o asientos que se hagan a dichos libros y registros deben estar apoyados en los comprobantes correspondientes, en los comprobantes de la contabilidad, ¿no? Y solo de la fe que estos merezcan surtirá el valor probatorio de los libros. Es decir, que debe haber una coincidencia o una estrecha relación congruente entre los registros contables y los comprobantes de la contabilidad.
De modo que los libros contables y sus comprobantes son documentos que reúnen una serie de formalidades que incrementan el grado de certeza de la información que ofrecen. Los libros contables y sus comprobantes son prueba, y de eso no puede haber ninguna duda. El artículo 38 del Código de Comercio dice claramente que los libros llevados con arreglo a las normas del Código de Comercio hacen prueba entre comerciantes por hechos de comercio, pero que con respecto a otras personas que no son comerciantes, como por ejemplo el fisco nacional o el fisco municipal, los asientos de los libros solo harán fe contra su dueño, por aquel principio pues de que nadie puede procurarse su propia prueba, ¿no? No obstante, también dice el código que la parte contra la cual se haga valer el contenido del libro no puede aceptar aquello que le es favorable sin admitir también lo que le es adverso, ¿no? Entonces, eso es una derivación de dos principios probatorios muy importantes, que son el principio de la unidad y el principio de la comunidad de la prueba, en el sentido que la prueba pertenece al procedimiento o al proceso según el caso. De modo que las pruebas no se pueden usar solo para aquello que favorece a quien la utiliza, sino que hay que utilizarlas integralmente como una unidad, y además pertenecen a todas las partes que intervienen en el proceso, en lo que las beneficia y en lo que las perjudica. Ahora bien, aunque la contabilidad, como he dicho, es un documento desde el punto de vista del derecho probatorio y como tal es una prueba, la forma correcta de llevarla al procedimiento o al proceso según el caso no es mediante la simple consignación de los libros, porque se trataría de una prueba inconducente o inútil, porque la prueba no va a poder alcanzar la finalidad, la finalidad que está destinada a cumplir. Entonces, esa es la razón por la cual los libros se convierten en objeto de prueba, porque es necesario que el contenido del libro contable, es decir, la información contable, se traduzca a un lenguaje que sea inteligible para el operador jurídico, ¿no? La prueba que va a recaer sobre los libros puede materializarse, para que sea conducente, bien mediante una experticia contable, según las regulaciones contenidas en los artículos 1422 al 1427 del Código Civil y 451 al 471 del Código de Procedimiento Civil, o a través de un testimonio pericial o de experto, que es una prueba que puede considerarse regulada en el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal, pero que en cualquier caso puede entrar al proceso a través del principio de la prueba libre, ¿no? Es muy importante aclarar algo, ¿no? Aparte de estos dos medios de prueba, alguien ha señalado pues que también se pueden exhibir los libros, ¿no? Con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque no es posible promover la prueba de exhibición genérica de los libros contables, porque esta prueba sería ilegal, ¿no? De acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 42 del Código de Comercio, de acuerdo con los cuales no puede acordarse de oficio en la instancia de parte la manifestación y examen general de los libros de comercio, sino en los casos de sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de sociedades legales o convencionales y quiebra o atraso. Lo que sí puede acordarse es la copia o compulsa de algunos asientos de los libros, pero como he dicho antes, esta prueba puede resultar inconducente, ya no ilegal, pero sí inconducente, si la información contable no se hace inteligible para el operador jurídico. Entonces, dependiendo del medio escogido para probar el contenido de los libros contables,
Las reglas de promoción, evacuación y valoración van a ser distintas en cada caso. En esta oportunidad y por razones de tiempo no vamos a analizar en detalle ninguna de estas pruebas a las que me he referido, es decir, a la experticia contable y al testimonio pericial. Lo vamos a hacer si Dios quiere, y el COVID-19 en próximas sesiones, pero sí voy a recomendar en el canal de YouTube alguna bibliografía de mucho interés, alguna jurisprudencia y también unos enlaces de interés, ¿no? Por ahora me interesa decir dos cosas que considero fundamentales para definir la estrategia probatoria de cara al objetivo de demostrar los efectos económicos actuales y en el corto, mediano y largo plazo de la pandemia COVID-19. Hay que tener en cuenta que en el testimonio pericial un experto emite un juicio de valor científico o técnico sobre hechos que interesan a la resolución del asunto debatido. El testigo experto puede opinar, puede interpretar, puede hacer inferencias, deducciones lógicas y arribar a conclusiones, en general a valoraciones, a juicios de valor. En cambio, en la experticia, los expertos van a basar su dictamen sobre cuestiones de hecho. Están un poco más limitados que el testigo experto. En cuanto a la valoración de estos medios de prueba, el sistema aplicable en ambos casos realmente es el de la sana crítica, porque no se trata de pruebas tasadas, ¿no? Es decir, no tienen un valor probatorio específico definido por la ley. En este caso, el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil dice que a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. Y la sana crítica es una metodología de valoración que está como a medio camino entre la apreciación tarifada o legalmente establecida de la prueba y la libertad absoluta de apreciación. Es decir, la sana crítica es como una solución salomónica, donde si bien se concede al órgano decisor la facultad de apreciar subjetivamente el grado de convicción de la prueba, el juzgador debe hacerlo siempre atendiendo a razonamientos lógicos y a las llamadas máximas de experiencia, que como ustedes saben son conclusiones empíricas basadas en la observación o juicios hipotéticos generales producto de la experiencia, ¿no? Entonces este sistema de valoración, si bien le da libertad al juez, lo obliga sin embargo a motivar siempre y en todo caso su apreciación de la prueba, ¿no? Entonces el punto aquí es que por desconocimiento de la teoría general de la prueba, algunos jueces suelen evaluar la prueba del testigo experto como si fuera un simple testimonio. Y el testimonio es una prueba de valor bastante relativo en materias técnicas como la materia tributaria. Mientras que a la experticia los jueces le suelen atribuir un mayor grado de certidumbre, especialmente si es producto del trabajo de una terna de expertos, ¿no? La realidad es que el valor probatorio no depende de eso, sino depende realmente de cuál ha sido el producto de la evacuación de la prueba respectiva, porque un testimonio pericial puede ser extraordinariamente más esclarecedor y útil que una experticia contable y viceversa, o ninguna de las dos puede servir para nada, o las dos pueden ser muy buenas, de manera que es realmente lo que el juez tiene enfrente de sí, o la administración, el informe que tiene
delante de sí mismo lo que revela el mérito probatorio de lo que se le ha presentado, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que de acuerdo con el artículo 1427 del Código Civil, los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, y esto por analogía pues se interpreta que si no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, mucho menos estarán obligados a seguir la opinión de un testigo experto, ¿no? Pero como he dicho, como estas pruebas se tienen que valorar de acuerdo con la sana crítica, el juez está obligado siempre y en todo caso a motivar su decisión, ¿no? Si no acepta la prueba, tiene que explicar por qué se aparta del criterio tanto del testigo experto como de los expertos que participan en una experticia contable, ¿no? En definitiva, la pandemia con COVID-19 va a producir unos efectos que van a reflejarse sin la menor duda en la información contable, pero como hemos dicho, esa información debe ser procesada y convertida a un lenguaje que sea inteligible para los operadores jurídicos y en especial para el juez. Esa traducción de los libros contables a un lenguaje jurídicamente entendible puede hacerse fundamentalmente por estos medios de prueba a los que me acabo de referir, y la escogencia de uno u otro va a depender de la estrategia probatoria previamente definida en el caso concreto, ¿no? En una próxima oportunidad vamos a analizar otras pruebas que pueden servir a la demostración de los efectos económicos del COVID-19. Quisiera terminar recomendándoles una bibliografía. Muy rápidamente la voy a dejar consignada en la descripción del video en el canal de YouTube, pero por si acaso se la voy a ir adelantando. Hay un trabajo sobre la prueba del testigo experto en el marco del proceso tributario de Lilia María Casado, que está en la revista de Derecho Tributario que edita la BDT, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la revista número 116. Hay un libro de Valmy Díaz y Ibarra que se llama La prueba de experticia contable en el derecho tributario, que lo edita el escritorio Torres Plas Araujo. Creo que el libro se puede encargar escribiendo al escritorio. Hay un trabajo magnífico de Humberto Romero Musi que se llama Apostillas sobre la técnica probatoria de la contabilidad, que está en la revista de Derecho Tributario número 122, y además ese trabajo es un capítulo de su libro que se llama El derecho y el revés de la contabilidad, que también es muy bueno. Y hay un trabajo de Jesús Sol sobre la prueba del testigo experto y su valoración en el proceso contencioso tributario, que está en las memorias de las 7ª Jornadas Nacionales de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario del año 2004. Hay una serie de jurisprudencia que tiene relación con el asunto, pero bueno, como les digo, ya la van a encontrar ahí consignada, así como los enlaces de interés sobre el asunto del cual hemos conversado hoy. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta intervención haya sido del interés de ustedes, y quedo comprometido con ustedes a seguir analizando este tema probatorio en unas próximas entregas. Muchísimas gracias.